presentado recientemente, sino que es un asunto que sucede desde los años 50 y ha tenido desde entonces varias fluctuaciones. En algunos años incrementa, en otros años disminuye. Por ejemplo, de las cifras con las que contamos entre el año 2021 y el año 2022, en el año 2021 la migración irregular fue mayor que en el año 2022. Sin embargo, sí nos preocupa que los ciudadanos ecuatorianos que optan por emigrar de manera irregular han tomado rutas que son muy riesgosas, como por ejemplo la selva del Darién. Acabamos de regresar junto con un equipo de la Cancillería. Viajamos la semana pasada a Panamá y visitamos la provincia del Darién. Estuvimos en uno de los centros de atención y recepción temporal de migrantes y pudimos constatar que existen ciudadanos de varias nacionalidades, no solamente de la región, sino fuera de la región. En este sector residen a más de 70 nacionalidades. Tuvimos la ocasión de ver a ciudadanos de Bangladesh, de la India, de China, de Cuba, de Haití y obviamente también a ciudadanos ecuatorianos que habían cruzado la selva del Darién. Estos centros son equipados para atender de manera temporal a los migrantes que se arriesgan al cruzar la selva, que es muy espesa, que está cruzada por ríos caudalosos, por pantanos, por riscos. Es una selva que no está abierta para que visiten los seres humanos, no es un lugar turístico, está abierto ciertos sectores solamente para investigación de la biodiversidad, y allí también habitan indígenas panameños, existen asentamientos ancestrales, pero nunca ha estado habilitado para el turismo justamente por su compleja topografía. Usted mencionó, y es muy importante esto del Darién, porque si revisamos los libros de historia, el famoso tapón de Darién, que es un cuello de botella entre Sudamérica y Centroamérica, siempre tuvo esa fama de peligroso, malsano, de complejo, de una selva espesa, prácticamente inhabitable, sobre todo para las personas que no están acostumbradas al dominio escénico del entorno natural. Y por allí, por donde se están desplazando miles y miles de personas, venezolanos con rumbo a Panamá. Pero lo curioso de todo es este otro ingrediente que usted anota, que están llegando por ese sector personas procedentes de otros continentes. Mencionaba de Bangladesh, de la India, pero también de Haití, que bueno, finalmente tienen que descender hacia el sur para llegar a esa zona de Panamá. Esto podría ser una curiosidad adicional de este caso concreto que usted nos ha comentado y que ha visitado, y por eso tiene elementos de juicio bastante más potentes para informarnos. Sí, así es. Constatamos que había ciudadanos de Haití que habían emprendido su viaje desde Chile o desde el Brasil, y este tapón del Darién desde el año 2009 se ha convertido en un paso de migrantes que buscan llegar hacia los países centroamericanos, cruzar los países centroamericanos, luego México, y llegar a su destino final, que es los Estados Unidos. Se estima que en el año 2022 cruzaron 248,000 migrantes de diferentes nacionalidades, y de esta cifra los ecuatorianos representaron el 11%. Una cosa, perdóneme para que usted lo aclare, porque incluso se lo preguntamos al canciller hace unos cuantos días. Se había dicho que los ecuatorianos son la segunda nacionalidad de migración. Ahí hubo una confusión, tal vez no a los Estados Unidos, pero sí a Panamá, probablemente, ¿no? Sí, los haitianos, los ciudadanos haitianos son la principal nacionalidad que cruza el tapón del Darién, y representan alrededor del 85%, y luego, como le había manifestado, son múltiples nacionalidades las que cruzan por el tapón. Correcto. Los ecuatorianos representan el 11% del total de los migrantes. Se estima que alrededor de 29,000 ecuatorianos cruzaron el tapón y llegaron hacia Panamá. Y bueno, los propios migrantes en esa visita nos manifestaron que esa travesía es un infierno. Vimos a niños heridos, sus pies lastimados, niños extraviados, que cruzaron no acompañados, se perdieron de sus familias. También vimos a adultos heridos, fracturados, tenían fracturados sus brazos,
piernas, y esto refleja lo que implica el cruce a través de montañas, pantanos, ríos caudalosos. Enfrentan una serie de dramas, de vicisitudes. Realmente son grandes las dificultades que enfrentan las personas, y nos dijeron también que en algunas ocasiones viajan autoguiados, pero reconocen que requieren de pasadores o coyoteros para avanzar en la ruta que inicia en Colombia, en la zona de Necoclí, para luego seguir avanzando por el Darién y continuar por países centroamericanos. Sí, personas que sirven como guías, ¿no? Que conozcan la zona. Exacto, porque es una zona agreste realmente. Y realmente como le había dicho antes, no es un problema regional, sino que esto nos permite dimensionar esta visita y conocer las múltiples nacionalidades que cruzan. Nos han mostrado que este es un problema global y asimismo requiere de acciones globales y regionales para poder enfrentar los retos de la migración irregular. Vamos a preguntarle algo de eso. Estamos dialogando con la embajadora Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana. No quiero perder de vista lo que usted dijo hace un momento. La migración ecuatoriana hacia el norte es antigua, data de mediados del siglo pasado, de los años 50. Hubo gran ocupación de zonas, por ejemplo, en California y naturalmente Nueva York, tanto que alguna vez hasta irónicamente se decía que la tercera ciudad en población del Ecuador, después de Guayaquil y Quito, así era el orden antes, era Nueva York, incluso con más población ecuatoriana que algunas provincias. Estamos hablando de lo que sucedió en las corrientes y flujos migratorios de los años 50, hay incluso libros, el famoso de Jaime Astudillo, Pamuscas en USA. Después vino el flujo migratorio hacia Europa, básicamente España, con prelación, Italia luego, pero otros países europeos, y hasta Chile. Es decir, la historia de la migración ecuatoriana es extensa en el tiempo, amplia, pero obedece a temas cíclicos muy puntuales, normalmente las crisis económicas, a la falta de trabajo, a la falta de oportunidades, como puede ser para otras corrientes migratorias que hemos visto en este último tiempo. Creo que la más impactante en nuestro continente ha sido la venezolana hacia distintos países. ¿Quisiera comentar algo de esto, por favor? Sí, en realidad la migración es un fenómeno muy cambiante, muy dinámico, y responde a diferentes circunstancias. Ahora la región se ha caracterizado por ser un paso migratorio. Hemos visto ciudadanos de diferentes nacionalidades, venezolanos que cruzan por diferentes países de la región, ciudadanos haitianos que buscan llegar a los Estados Unidos, que en determinados momentos se fincan en países como por ejemplo Chile o Brasil, y luego deciden emprender otros caminos, otros destinos. Yo creo que la migración es además de ser un derecho humano, es parte de la historia de la humanidad, y nos han mostrado a lo largo de esa historia que fluctúa permanentemente, que es muy dinámica y responde a diferentes necesidades del ser humano. Bueno, las guerras, a veces la situación económica, la penuria, las hambrunas, para el caso de África, las guerras en los últimos años en países de Oriente Próximo, que volcaron flujos migratorios enormes a Europa, y siempre la búsqueda del ser humano de vías mejores, de certezas que no las tienen en su país de origen, que eso es lo que suele suceder, ¿no? Sí, son varias circunstancias que obligan a las personas a dejar sus países de origen y buscar otros caminos. Yo creo que en el caso del Ecuador hay ofertas de los traficantes, de migrantes, de los coyoteros, de esas personas que se ocupan de traficar con los seres humanos, que hacen ofertas apelando al sueño americano, a que tendrán días mejores, apelando a que quizás tendrán situación económica y laboral en los Estados Unidos, y esto en realidad es muy difícil de alcanzar, y sobre todo implica innumerables riesgos que no se dicen. Lamentablemente para los traficantes de las personas, los migrantes son considerados unas mercancías. Y por otra parte también es necesario considerar este efecto denominado el efecto llamada, dado que hay familiares que ya residen en los Estados Unidos y que les atraen, procuran la reunificación familiar y les
Por ejemplo, puedo citar los casos que vimos, las conversaciones que tuvimos con ciudadanos ecuatorianos. Ellos manifestaban que sus hermanos ya residían en los Estados Unidos, sus cuñados ya estaban en los Estados Unidos, y por tanto les habían ofrecido tener ya un trabajo, y por eso se dirigían hacia allá. Pero bien ha hecho usted en apuntar, embajadora Espíndola, que como no es un fenómeno nuevo, este efecto llamada también tiene muchos años. Sucedió también como un atractivo para Europa, para Estados Unidos, para otros países, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el área de Chicago, en el área de San Francisco, en los Estados Unidos, California, hay una emigración ecuatoriana bastante antigua, que data de los años 50, de los años 60, 70. Entonces, estas personas atraen a sus familiares para que se reunifiquen con ellos. Y recientemente también tenemos casos de padres que han emigrado, que están en Nueva York, y que buscan que sus hijos vayan y se reúnan con ellos. Bueno, en Nueva York hay una comunidad ecuatoriana enorme, ¿no? Definitivamente, en Nueva York es la comunidad ecuatoriana más grande, y tenemos casos de padres que buscan unirse a sus hijos. Entonces, también esta es una condición que ha motivado la migración de muchas personas. Hace algunos años hubo, por ejemplo, el tema de los médicos hacia Chile. Es decir, unos colegas que llegaban, que conseguían trabajo en mejores condiciones que en el Ecuador, llamaban a sus colegas y sus compañeros de universidad a decirle, oye, aquí hay oportunidades. Y se empezó a experimentar, hay datos interesantes de ese polo de atracción. O lo que fue en su momento cuando Europa estaba en auge económico, la atracción para España, para Italia, en fin. Así es, también tenemos casos de muchos estudiantes que viajan a Argentina, en algunas ocasiones se quedan en ese país. Entonces, los flujos migratorios son constantes y son diversos. Y sí, como usted señala, hay muchos médicos que ya se han quedado en Chile, muchos médicos ecuatorianos que son altamente reconocidos en este país. Bien, el tema del rol de los coyotes, usted lo tocó, es un tema que está al margen de la ley, pero que no se puede combatir, por un lado. Y no me gustaría dejar de tocarle otro aspecto, que las dificultades que hubo desde la perspectiva norteamericana por leyes que tenían plazos fijos, que hablaban de la expulsión de migrantes, incluso en la época del presidente Donald Trump, la construcción del muro, como para decir, aquí se termina la posibilidad de seguir entrando, porque Estados Unidos ha sido un país culturalmente compuesto por diversas vertientes étnicas y de flujos migratorios de todo el mundo. Si uno mira la composición de Nueva York, se encuentra árabes, judíos, hindúes, italianos, por supuesto, rusos, en fin, de diversas. En Nueva York debe haber casi todas las nacionalidades del mundo juntas, ¿no? Por eso se le ha dicho que es un poco la capital del mundo. Esa que ha sido una tradición cultural en Estados Unidos también ha tenido momentos políticos críticos, y mencionaba el asunto de la presidencia de Donald Trump. Sí, definitivamente la política migratoria de los Estados Unidos ha sido determinante para estos flujos migratorios, no solamente de la región, sino del mundo en general. Por ejemplo, en la época del presidente Barack Obama, cuando él anunció la reforma migratoria integral, que estaba promoviéndose en el Congreso de los Estados Unidos, también causó un efecto llamada. Muchos ciudadanos se trasladaron hacia los Estados Unidos con esta expectativa de lograr una regularización. Luego, con la presidencia de Donald Trump, tuvimos este tema de la construcción del muro, de la implementación de medidas más rígidas, que frenaron de cierta manera la migración, pero buscaron otras opciones, ¿no? Claro. Y ahora tenemos, por ejemplo, la implementación del título 42 por parte de los Estados Unidos en el año 2020 durante la pandemia, que tenía como objetivo fundamental frenar la propagación del virus. Y luego se anunció a finales del año pasado que eventualmente se iba a derogar esa medida porque ya no cumplía con la finalidad por la cual fue implementada. No obstante, eso no sucedió, pero el título 42, al ser el que establece medidas drásticas y deportaciones inmediatas y expeditas, creó el hecho de que se iba a abolir, creó un efecto de llamar a las personas. Si se iba a abolir esa medida, no iba a haber deportaciones inmediatas y habría posibilidades de ingresar a los Estados Unidos. Claro, eso fue una nueva esperanza, digamos así. Exacto, pero vemos en la realidad que eso no sucedió y el título 42 persiste.
Entonces esas medidas se aplican y los inmigrantes, luego de pasar por el tapón del Darién, luego de atravesar una serie de dificultades por los países centroamericanos, cruzar México, se encuentran ante esta realidad de las deportaciones expeditas. Nosotros recibimos 2 vuelos semanales de México y de los Estados Unidos con ciudadanos ecuatorianos deportados. Entonces, todas estas son las realidades que enfrentan las personas que deciden emigrar en condición irregular. Hace unos años veíamos las marchas inmensas a través de distintos países centroamericanos con problemas, Honduras, Guatemala, el mismo México, que es un país inmenso también, atravesado a pie en caravanas gigantes, o en otras ocasiones hemos visto el desplazamiento de ecuatorianos y de personas de otros países por mar, en lanchas precarias. Es decir, hay todo un tema de, como usted dice, de llamado, de un polo, un imán de atracción, supuestamente por el sueño americano. Ahora, el gran negocio que supone el coyoterismo, estas agencias de viajes que de repente están ahí con un cartel en una ciudad, en Cuenca, por ejemplo, en la provincia del Cañar también vemos, y de repente desaparecen y hacen grandes estafas, o la cantidad de dinero que les cobran a campesinos pobres que tienen esa idea. ¿Cómo solucionar este problema que es de fondo? Bueno, el gobierno ecuatoriano está trabajando en diferentes aristas. Está trabajando en la prevención, en campañas para poder alertar a las personas sobre los riesgos que implica la migración irregular y caer en estos engaños de las redes de coyoterismo. Y también está trabajando en el tema de la judicialización, de la investigación y de la sanción por los delitos migratorios. Yo creo que es fundamental luchar contra estas redes de traficantes, de personas que inescrupulosamente trafican con los sueños, con las vidas, con la integridad de las personas. Ahora hay otros datos que hay que cruzar. Me parece que ahí debe haber otro tipo de investigaciones y la Cancillería junto con otras dependencias públicas deben articular. En días pasados varios medios de comunicación informaron del incremento en los rubros de llegada de divisas al país, que siempre son, todos sabemos, por las exportaciones, pero el incremento sustancial durante el año 2022 a un monto de 2.400 millones de dólares en divisas de las familias que viven afuera y les mandan el dinero a sus familiares. Ahí hay mucho que investigar, hay que ver si eso no es un nuevo gancho también para alentar la migración ilegal, para propender a que las personas viajen. Y con esto concluiríamos. Por favor, embajadora. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en una mesa interinstitucional, en donde participa la Fiscalía, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Trabajo, justamente para que dentro de las competencias podamos trabajar en este tema de la migración riesgosa, para prevenir a las personas, para combatir el coyoterismo y para poder, desde las políticas públicas, brindar oportunidades a las personas y que eviten arriesgarse en este tema de la migración irregular. Asimismo, estamos trabajando en programas para lograr una migración regular, ordenada y segura a través de lo que se denomina la migración circular, que permite a los ciudadanos ecuatorianos trabajar en otro país, puede ser en Alemania, en Canadá, en Australia, por un tiempo determinado y luego retornar al Ecuador. Eso le da seguridad al ecuatoriano. Y bueno, yo quisiera, para concluir, solamente hacer un llamado a los ecuatorianos para que no crean en la publicidad engañosa que ofrece que el viaje por el Darién o el cruce por el desierto de Arizona o el cruce por el río Bravo parecen un paseo. Esta es una ruta muy peligrosa de la que no se habla lamentablemente y que es necesario que la gente definitivamente conozca, entienda todos los riesgos que implica tomar una decisión de esta naturaleza, que implica riesgos para su vida, para su dignidad, para sus derechos humanos. Yo quiero agradecerle a la embajadora Silvia Espíndola por su tiempo. Ella es viceministra de Movilidad Humana. Qué importante haber podido conversar con usted y ojalá lo podamos hacer más adelante. Ha estado en Ecuador Radio, Radio Quito y Platinum FM, la viceministra de Movilidad Humana. Gracias, buenos días.